El robo del siglo es una serie colombiana producida por Dynamo para Netflix. Está protagonizada por Andrés Parra, Marcela Belleumea, creo que así se pronuncia, Cristian Tapán y Waldo Urrego, quienes habían trabajado en 2012 en las grabaciones de Pablo Escobar, el patrón del mal. La serie cuenta la historia de la planificación y ejecución de un robo a un banco, con la particularidad que se basa en hechos de la vida real, denominado como el asalto al Banco de la República en Valledupar en 1994. Pero esto es solo una referencia, y así lo hacen saber al inicio de cada episodio, para que se dejen de huear que esto no pasó así y esto no pasó así, si al final la wea igual es ficción. En verdad, el puro tráiler ya revela el grueso de la trama, por lo que no hay mucho que agregar al respecto, así que no hay muchos spoilers que pueda hacer. La trama se centra básicamente en un tipo que decide hacer el atraco junto a un grupo y lo ejecuta. ¿Y qué es lo llamativo de la serie? Bueno, son varias cosas la verdad, y voy a intentar decirla de la forma más resumida posible. Primero, y creo que es lo más importante, los personajes son creíbles y aterrizados, es decir, son personajes que te dan la sensación que te puedes encontrar en tu día a día. Por ejemplo, el protagonista Yayo es dueño de una joyería, otro de los atracadores trabaja como mecánico, otro es un jubilado, y así, personas que se sientan reales. Además, las motivaciones del protagonista son bastante creíbles también, ya que no hay un trasfondo desopilante o épico. Algunos, como el propio Chayo, necesitaban mantener su estilo de vida, el abogado necesitaba dinero para una operación y el resto simplemente querían ser millonarios de forma rápida. Punto, no hay más que analizar al respecto. El que estos personajes sean creíbles implica también que tengan virtudes y defectos, es decir, no son los típicos ladrones 100% honrados o con un estricto código de honor. Es verdad que desde un inicio su intención era no herir a nadie, pero me refiero a sus motivaciones más que nada. El protagonista era un chanta de tomo y lomo, y si uno genera empatía con él es porque el personaje es carismático más que nada, porque al final es un mentiroso compulsivo y un estafador, no hay mucho que rescatar al respecto. De hecho, uno podría generar más empatía por el abogado dada su situación médica que con el propio protagonista. Respecto al resto del equipo no hay mucho más que decir, son ampones de medio pelo, y no todos tienen la misma ética que los idearios del plan. De todo el grupo solo destaco a Doña K, porque creo que es uno de los pocos personajes que quedó medio fuera de lugar, y en principio no podía entender por qué, hasta que leí más sobre la serie y caché que este personaje no existió en la vida real. Y como les dije, esta historia sí se toma ciertas licencias creativas, lo cual puede ser muy útil cuando se intenta contar una historia real en la pantalla, ya que a veces hay cosas que quedarían muy mal, aburridas o innecesariamente enredadas, y para subsanar todos esos problemas se crea o se quitan a ciertos personajes para que sea más llamativo narrativamente. Y en este sentido Doña K sí cumple varios baches, como por ejemplo el cómo consiguieron el dinero para financiar el atraco. Sin embargo, fue la ejecución del personaje el que me pareció extraño, y me da la sensación de que lo hicieron para darle un toque de inclusividad y que la banda no estuviera integrada 100% por hombres. Y parece una inclusividad forzada y un buen ejemplo de por qué es mala idea la inclusividad forzada. Con todo, no me molestó el hecho de que fuera mujer, ya que pudo pasar lo mismo con un personaje masculino, ni tampoco creo que no debió haber existido el personaje. Como les decía, fue más bien el desarrollo de este el que me molestó, encuentro que quedó bastante forzado. Otro acierto fue que buscaron emular el realismo de lo sucedido en el atraco real. Con esto quiero decir que el plan no fue perfecto, sino que iban cometiendo muchos errores que se ven en la obligación de solucionar sobre la marcha, y se libran de muchos de estos problemas por suerte más que nada. Es decir, no son el típico grupo que todo les sale bien porque son super hiper mega inteligentes. Otra cosa que me dio mucha risa es cómo solucionan ciertos obstáculos. Por ejemplo, cuando necesitan que alguien los ayude con el tema de los guardias que eran los militares, van y sobornan al capitán. Simple y elegante. Desde una perspectiva cinematográfica no es la gran cosa, y se podría encontrar hasta argumentalmente flojo, pero es efectivo, y lo chistoso es que así pasó en la vida real. Así de simple, la realidad supera la ficción. Siguiendo con este tema, el que no todo les salga perfecto a la primera ayuda mucho porque genera la sensación de peligro, es decir que en cualquier momento todo se puede ir al carajo y los podrían pillar, a pesar de que si uno leyó las noticias antes sabrá que eso no fue así, pero de todas maneras se genera esa tensión, así que eso es un buen logro por parte de la dirección. Otro acierto fue contar la historia de forma agotada, se presenta una situación de normalidad, el conflicto, el clima y la resolución. Todo ello desarrollando solo los personajes más necesarios. Punto.
La serie no es mucho más que eso, y la verdad es que no era necesario para contar la historia de buena manera. Y esto lo recalco porque hace tiempo que me viene reventando el que busquen contar historias épicas y grandilocuentes, cuando no siempre es necesario, y también por el hecho que intentan alargar cada serie o saga exitosa, cuando a veces menos es más. Sobre todo porque tomaron decisiones estratégicas en el sentido que se centraron en los personajes que más importaban. El protagonista, el abogado y después un poco Doña K y sus respectivas situaciones familiares. Del resto de la banda se sabe lo justo y necesario para la trama. De cierta forma evita ahondar de sobremanera en personajes que no requieren tanto protagonismo o no requieren tanto desarrollo, lo cual a mi juicio se agradece. Y lo agradezco porque muchas veces cuando se intenta dar un trasfondo profundo a cada uno de los personajes, generalmente esto termina siendo excesivamente forzado, sin perjuicio de que alarga cada serie o cada capítulo de forma innecesaria, y queda como algo más pretencioso que profundo. Si tuviera que decir algo malo, diría que en lo personal siento que la serie duró un capítulo de más, ya que después del robo las cosas se vuelven algo redundantes en el sentido que repiten ciertas dinámicas. Pero como les digo, es algo en lo que flaquea recién en los dos últimos capítulos, los cuales yo hubiera resumido en uno solo. Esto puede sonar como un detalle, pero eso habla bien de la serie, ya que significa que hicieron un buen trabajo, lo que me obliga a hilar fino para encontrar ciertos defectos. Fuera de este pequeño detalle, la serie avanza de forma rápida y dinámica, directo al hueso, y en este punto me es imposible no compararla con La Casa de Papel, ya que todas y cada una de las críticas que uno puede llegar a hacerle a dicha serie son suplidas por El robo del siglo, lo cual es irónico porque La Casa de Papel es mucho más exitosa y vista. Injusticias de la vida, supongo. En varias ocasiones he criticado a La Casa de Papel porque tenía una buena idea y ejecución, que se vieron empañadas por querer meterle mucho relleno comercial, por ejemplo, el crear un plan demasiado perfecto y milimétrico. Y al principio queda muy bacán, se ve bien, pero después llega un punto que llega a aburrir el que el profesor haya pensado en absolutamente todo. También el hecho de que creó personajes demasiado moralistas, honrados y perfectos, y con una historia de respaldo mega profunda y significativa, que era lo que ya le mencionaba antes. Por ejemplo, queda bien que el profesor tuviera un motivo ideológico para hacer el atraco, pero el resto del equipo no lo necesitaba, no necesitaba una historia densa, bastaba con que quisieran ser millonarios y ya, pero no, tenían que meterle deep shit para que fueran únicos y diferentes. El robo del siglo se centra en lo verdaderamente importante, el robo. La Casa de Papel, sin perjuicio que me gustó la primera temporada, si le quitan las innecesarias subtramas amorosas, conflictos morales y discusiones agarradas a los pelos, la serie te dura como 3 episodios cuando mucho, cada temporada. Piensen que en la segunda temporada Río terminó con Tokio, y esto generó un breakdown melancólico en ella. Todo esto en la mitad de un atraco. Y también Denver con Estocolmo, quienes eran pareja, tienen discusiones propias de las parejas, lo cual está bien. Lo que está mal es que esto haya sucedido en medio del atraco, o sea, es absurdo total. En fin, para finalizar, me quiero detener en la moralidad de los ladrones. Si bien es entretenido ver a un ladrón con ciertos códigos, el que dicho código sea tan estricto le quita verosimilitud, porque al final igual siguen siendo delincuentes. Por ejemplo, en El robo del siglo me llamó la atención una escena en donde Chayo empuja a Doña K al barro. Ya, yo sé que suena una tontera, pero convengamos que con los tiempos en que vivimos, la escena pudo o podría ser perfectamente funable. Y a ver, pasando a otro punto un poco más relevante, también dijeron que en el atraco no iban a llevar armas cargadas, ya que no querían matar a nadie, pero al final igual llevan armas cargadas. Porque como les decía, al final todos seguían siendo ladrones, seguían siendo una manga de mentirosos, tramposos, estafadores y vividores. Y esto le da mayor realismo a la serie, porque en el fondo eso es lo que pasaría en la vida real. En La Casa de Papel todos parecen ser muy buenas personas. Por ejemplo, Denver lo presentan como un personaje violento, pero al final no hace nada violento dentro del atraco, ya que eso lo habría hecho menos querible por el público, lo cual es una buena estrategia desde un punto de vista comercial, pero una mala para la credibilidad de la serie. Lo mismo pasó con Berlín, que siempre lo muestran como un pedante, pero al final igual se remide. Como que no había posibilidades de que él quedara como el malo, porque al ser parte del atraco tenía que quedar como el bueno frente al público. Y una vez más, esto es una buena decisión de un punto de vista estratégico o hasta del marketing, pero muy mala para la credibilidad de la serie. Por el contrario, se empeñan en dejar a los malos como a los policías que intentaban detenerlos, siendo que ellos eran los buenos porque estaban haciendo su trabajo.
A ese tipo de cosas me refería. Como ya mencioné, en el robo del siglo sí hay cierto código dentro de los ladrones, pero es un código que se lo toman con bastante ligereza, o sea, se lo toman en serio cuando les conviene más que nada, lo cual le da un matiz bastante interesante y aterriza la historia, ya que como les decía, es lo que pasaría en la vida real. Antes de continuar el video quisiera hacer una pequeña intervención. Algo que me parece muy chistoso o irónico de esta película es que se llama El robo del siglo, que es una serie colombiana. Sin embargo, este año 2020 también se va a estrenar otra película llamada del mismo nombre, El robo del siglo. También está basado en hechos de la vida real y es argentina y es un caso completamente nuevo. De hecho, La Casa de Papel, esta serie española, tomó varios elementos de este caso de la vida real para dicha serie. Pero esto no termina ahí, ya que también hay un tercer caso que también se llama El robo del siglo y es un robo que se llevó a cabo en Chile, lo cual es bastante irónico porque no pueden haber tres robos del siglo en el mismo siglo. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre el caso colombiano, argentino y chileno? Que el caso chileno es el único que no tiene una película. Así que vamos a hacer un experimento social. No sé si esto va a quedar en nada y va a ser una completa estupidez, o tal vez si funciona. Veamos qué pasa. Y es que podríamos hacer una campaña para que Netflix promocione o se asocie con alguna productora chilena y lleve a cabo una película llamada El robo del siglo, pero que sea del caso chileno. A título personal, yo recomendaría al director que dirigió la película Pacto de Fuga. Creo que podría hacer un muy buen trabajo en esta supuesta recreación que eventualmente se podría hacer. Para esta campaña, retuiteen o compartan este video en sus redes sociales con los siguientes hashtags y con los siguientes arroba que les voy a estar mostrando en pantalla. Y veamos si logramos hacer una campaña lo suficientemente grande para que se ruede esta película. Como les digo, tal vez sea una estupidez que no quede en nada, pero no perdemos nada con intentarlo. Así que a darle y continuamos con lo que resta de video. Y bueno chicos, eso es todo lo que tenía que decir en cuanto al robo del siglo. Para ir cerrando más que nada, recordarles que si bien no es una obra maestra del cine o del género del atraco, sí es una historia interesante y sumamente bien contada, dinámica y con personajes creíbles y aterrizados. Y creo que si La Casa de Papel hubiera tomado la misma temática que explotó en la primera temporada y la hubiera mezclado con un poco más de austeridad y de credibilidad como El robo del siglo, habría quedado una serie simplemente perfecta. Pero bueno, no hay mucho más que hacer al respecto. Eso ha sido todo por esta semana amigos y nos vemos la próxima. Ah sí, recuerden seguirme en mis redes sociales como Instagram, Twitch, donde estoy jugando Fall Guy, y si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que YouTube les avise en el futuro cuando suba nuevos videos. Y ahora sí que sí, nos vemos la próxima semana.